Ya, entonces dentro de estas patologías que le estaba mencionando, vamos a conversar las que son de mayor prevalencia, las que más se ven, ¿cierto? Y hoy día vamos a partir por las lesiones vasculares, ¿ya? Carla, ¿qué sería para usted las lesiones vasculares? ¿O con qué tendrían que ver? De alguna lesión de alguna arteria o alguna vena. Claro, de vasos sanguíneos, ¿cierto? Pero también vamos a contabilizar aquí otros tipos de vasos. Además de los vasos sanguíneos, ¿qué otros vasos tenemos? ¿Qué tal la feña? Perdón, me estaba preguntando. ¿La feña? Por ahí igual le soplaron. Ay, no escuché. Además de los vasos sanguíneos, ¿qué otros vasos tenemos en el cuerpo? ¿Linfático? Los vasos No. linfáticos. Bien. Entonces, las lesiones vasculares, vamos a englobar las lesiones más prevalentes de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos. Entonces, la mayoría de las masas del tejido vascular que proliferan en la cavidad son de tipo de granulación reactivo que aparecen en respuesta a una lesión, ¿ya? Entonces vienen a ser lesiones reactivas. Pasa algo que hace que el cuerpo reaccione a eso. Generalmente en la boca las patologías que vemos, que son muchas, hay muchas patologías que se pueden presentar en la boca, son benignas, la mayoría, pero las que son malignas son muy agresivas, por lo tanto no podemos quedarnos tranquilos cuando vemos una manchita, cuando vemos un aumento de volumen, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer, anamnesis. ¿Cuándo, dónde, cómo apareció esto? ¿Se dio cuenta que le apareció? ¿Le duele? ¿Lo puede asociar a un viaje? ¿Lo puede asociar a un golpe? ¿Lo puede asociar a un cambio de alimenticio? ¿A un cambio de hábitos? ¿Lo puede asociar a que mastica chicle, a que mastica un lápiz? ¿Ya? Y segundo, buscar la causa de esto, ¿ya? Dentro de esta misma anamnesis, buscar qué estaría causando esta lesión y tratar la causa primeramente, ¿ya? Las neoplasias derivadas del revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos se conocen como hemangiomas y las derivadas de los vasos linfáticos se conocen como linfangiomas. Entonces vienen a ser hemangioma viene a ser un nombre grande para varias patologías que pueden estar asociados a los vasos sanguíneos y los linfangiomas a los vasos linfáticos. En cabeza y cuello puede existir malformaciones arteriovenosas capaces de afectar tanto partes blandas como duras. Y las malformaciones arteriovenosas mandibulares son más frecuentes en mujeres y suelen detectarse en la infancia. Estas raras lesiones expanden lentamente la mandíbula y son indoloras. La mayoría de estas lesiones son totalmente asintomáticas. Entonces vamos a hablar primeramente de los hemangiomas. Etiología desconocida, pero saben que se da más en mujeres. 60 al 70% de estas lesiones, de estas manchitas, se ven en cabeza y cuello y son firmes a la palpación. No hay depresión, ¿cierto? No hay aumento de volumen, ¿ya? En la clínica proliferan en los primeros 6 a 10 meses y regresionan. Esto es importante, la mayoría va a tener una regresión espontánea, o sea, va a sanar espontáneamente, ¿ya? Hasta los 5 o 9 años. Lengua y labio descartar hemangioma visceral. Diagnóstico diferencial, hay que hacer una diferencia porque se pueden parecer mucho la clínica a un granuloma piógeno. Vamos a ver un hemangioma oral que se parece a un granuloma piógeno. Y no biopsiar, hay que hacer primero un angiograma. ¿Por qué no biopsiar? ¿Quién está por ahí? Maca, ¿por qué no vamos a biopsiar las lesiones vasculares? Maca, ¿está por ahí? ¿Aló? ¿Katy? ¿Ahí pesco la Maca? ¿Está la Maca o no? Sí, estoy acá, doctora, pero no sé. Ahí la escucho. No sabe. Ya, Katy.
Cuando, Puede ser una hemorragia o quizás porque sea complejo. exactamente, por el riesgo de hemorragia, porque estos son vasos sanguíneos, entonces si nosotros vamos y tomamos una muestra de esta lesión, podemos perforar entonces este vaso sanguíneo que después no vamos a poder contener porque no sabemos las dimensiones de este hemangioma, ¿ya? Y fácilmente se nos puede provocar una hemorragia incontrolable, ¿ya? De ahí que radica en la importancia de que podamos pesquisar estas patologías, porque incluso haciendo una exodoncia pudiésemos generar entonces una hemorragia, un diente que esté en relación a un hemangioma, pudiésemos generar una hemorragia que no vamos a poder parar, ¿ya? Tratamiento, existen tratamientos cutáneos con láser y embolización, que es para tratar de disminuir entonces estas lesiones. Hemangioma, entonces. Los hemangiomas, ¿qué son? Van a ser proliferaciones benignas, ya relativamente frecuentes de los canales vasculares, que pueden estar presentes al nacer o manifestarse durante la primera infancia. O sea, cuando están recién nacidos, pueden nacer con estas patologías, con estas lesiones, o que se vayan dando dentro de la infancia, es lo más frecuente. Algunos evolucionan lentamente y su tamaño no se estabiliza, siempre van creciendo y pueden persistir durante toda la vida, y eso se le va a llamar amartamosos. O otros que van a desaparecer lentamente. Estos amartamosos generan como unas verdaderas masas de tejido vascular. Otros pueden crecer de forma gradual, pero continua. Ya acá vamos a tener unos hemangiomas intraorales, que si se dan cuenta son como verdaderos moretones, y pueden tener estas formas como de frambuesa, que no son como lisos, ¿ya? Y la zona más frecuente también que podemos ver esto es en la lengua. Ya de por sí la lengua es una zona que sangra mucho, que es bien vascularizada. No sé si a alguno le ha tocado lacerar una lengua, pero sangra mucho, cuesta harto que pare la hemorragia, ¿ya? O el sangrado más que la hemorragia. Cuesta harto de tener el sangrado, hay que tener cuidado de no pasarle la fresa, ¿cierto? Cuando estamos haciendo operatoria, porque tienden a sangrar mucho. Y más de alguno le ha pasado haciendo operatoria, pasarle un fresazo a la lengua, el paciente no sintió nada porque está con la SPICS, con la técnica del nervio alveolar, ¿cierto? Donde también se anestesia el bucal y el lingual. Y el paciente no siente nada, pero sangra, hasta que se dan cuenta que habían pasado a llevar la lengua, ¿ya? Y hay que poner un puntito. Traten de no, a no ser que sea muy chiquitito, traten de no dejar la lengua así sangrando porque no va a detenerse el sangrado. Os va a costar mucho. Ya, estos hemangiomas, la mayoría se va a localizar en la piel, pudiendo ser en planos elevados, o sea, ser planos o elevados. Los hemangiomas planos, maculares, ¿recuerdan la palabra mácula? Las máculas son manchas, ¿ya? Es lo mismo, sinónimo, mácula, mancha, pero es un término clínico. Ya pueden ser relativamente grandes y cubrir una extensión considerable de la piel. O sea, esta manchita estar en una parte muy grande y como veíamos al principio, muchos de estos se generan el 60-70% en cara y cuello. ¿Ya? Y estas son las que la gente conoce como la marquita de nacimiento. Doctora, Dígame. ¿en la lengua igual puede ser levantada y plana? ¿O es más bien levantada? Por la tipo de tejido tiende a darse más aframbuesado, ya como más con relieve, que Ya. darse solamente como mácula. ¿Ya? En la cavidad oral suelen ser elevados, justo decía en esa parte. En la cavidad oral suelen ser elevados, a menudo multinodulares y nítidamente rojizos, azules o moratados. Generalmente afectan a niños y sin predilección por sexo. Pueden aparecer en cualquier parte de la mucosa, pero son más frecuentes en la lengua. Y su carácter multinodular, o sea, esa que es como arracimado, le ponen acá, o polipoide, que tiene como varias pelotitas, ¿ya? Los hemangiomas intramusculares pueden localizarse en cualquier zona de partes blandas de la cabeza y del cuello. Cuando son profundos, el tejido superficial es de coloración normal. Entonces ahí generalmente lo vamos a pesquisar por algún examen de tejidos blandos más que por una clínica. Ya, los hemangiomas intramusculares distorsionan la zona y presentan una textura esponjosa a la palpación.
En la cara se observa a veces un tipo especial de hemangioma. Ya, dejemos un cachito acá. Y este es conocido como la mancha de vino oporto, ya que esta manchita que crecen los niños que tiende a seguir uno o dos patrones del nervio trigémino. Ya, por ejemplo, en esta fotito, les da el sentir de que está siguiendo, por ejemplo, la rama frontal y la mandibular. Pareciera ser que lo Sí. estuviera, como que estuviera siguiéndolo, ¿cierto? Ya. Aunque pueden presentar algunas elevaciones nodulares, la mayoría de las manchas de vino oporto son máculas, ya son manchas, amoratadas y difusas con bordes irregulares, nítidamente diferenciados de la piel normal. Y aquí, difícil ir a operar eso. Los dientes situados sobre estas malformaciones vasculares suelen ser compresibles, o sea, ustedes lo aplastan y es blandito, ¿ya? Dando una sensación esponjosa y pueden producirse hemorragias espontáneas alrededor de la hendidura gingival, ¿ya? Si este diente está posicionado sobre este hemangioma, puede haber sangramiento aquí a nivel circular. Doctora, y en ese caso de la manchita en la cara para los niños, ¿cómo sería ahí el tratamiento? Generalmente remiten solito, ¿ya? A medida que van Ah, creciendo los niños, se va perdiendo, ¿ya? Y si no, después hay tratamientos que se pueden hacer con láser, ya. ¿ya? Este es el que nosotros tenemos que tenerle un poquito de respeto, ¿ya? Y la aspiración de aguja de calibre grueso obtendrá sangre abundante y a menudo la jeringa se va a rellenar espontáneamente sin manipular el émbolo. O sea, ustedes lo van a meter para poder ver si este vasito es pequeño. Entonces nosotros metimos la agujita, podemos sacar sangre, disminuir esto, ver si lo podemos controlar y vamos a evaluar si es factible o no realizar una exodoncia. Imagenología. El aspecto radiológico clásico de una malformación arteriovenosa central es una radiolucidez multilocular. Lo vamos a ver en una fotito, ¿ya? Es importante recalcar que las radiotransparencias son bastante pequeñas como agujeros de... Esto algunos libros son españoles, ¿ya? Como agujeros de carcoma en la madera, como esos hoyitos que deja las termitas. ¿Ya? Son pequeños hoyitos que va dejando entonces en el hueso estas alteraciones. Anatómicamente, las radiotransparencias representan el tortuoso trayecto de los canales vasculares a través del hueso, y existen también hemangiomas óseos verdaderos. Estas proliferaciones vasculares están sometidas a presión capilar venosa y representan proliferaciones vasculares idénticas a un hemangioma común de tejido blando. Y los hemangiomas centrales pueden expandir también el hueso, dándole un aspecto radiológico multilocular, sin embargo, no se detecta un soplo. Vamos a ver aquí esta fotito. Entonces da estos aspectos como de pequeños hoyitos, ¿cierto? Pero puede estar confinado a una gran zona. Dan como esta especie de como hoyitos en la madera o en el huesito, ¿ya? Y está confinado, ¿cierto? A una gran zona, estaría abarcando una gran zona. Y acá se puede apreciar más este aspecto como multinodular. ¿Se alcanza a ver? Como que viéramos varios nódulos. Sí, sí se ve. Ya, eso sería entonces el hemangioma. En cuanto a la histopatología, ¿qué vamos a encontrar? Grandes canales capilares, ya, o vasos sanguíneos, va a depender del tamaño. Si son pequeños, se van a llamar hemangiomas capilares, ya, si son de vasos pequeños. Y ya las de grandes vasos se va a llamar hemangiomas cavernosos, ¿ya? Vamos a estar hablando de la misma patología, solamente que vamos a estar hablando de vasitos más chicos o más grandes, ¿ya? Por lo tanto, obviamente un vasito más chico va a dar una lesión un poquito más controlada, más pequeñita, y un hemangioma cavernoso puede llegar a ser mucho más letal, por así decirlo, porque si llegase a perforar, puede generar una hemorragia. En ausencia de irritación, las células inflamatorias no son un componente habitual de los hemangiomas. El hemangioma capilar está formado por numerosos canales pequeños revestidos de endotelio, y aunque por toda la lesión capilar es bien formado, pueden haber focos de células endoteliales proliferativas, pues, formando pequeños agregados.
Y el hemangioma cavernoso, el que es más grande, está formado por grandes canales dilatados e irregulares revestidos de endotelio que contienen grandes agregados de eritrocitos. Los canales vasculares son de calibre variable y generalmente están separados por un estroma fibroso maduro, y por regla general los hemangiomas cavernosos carecen de capa muscular, aunque en ocasiones algunos de estos vasos presentan una media circunferencial de músculo liso. Ya, en general lo que vamos a ver son grandes o pequeñas lesiones vasculares, ¿cierto? Que si no hay inflamación, no hay infección, no deberíamos ver otros tipos de células, más que las células propias de los vasos sanguíneos como glóbulos rojos. Doctora, ¿podría retroceder una? Ahí. Gracias. Ya. Ya, entonces podemos ver pequeños vasitos sanguíneos comprometidos o ya vasos sanguíneos más grandes, ¿cierto? Y podríamos ver elementos de la sangre. Los hemangiomas planos o maculares, como la mancha de vino en Oporto, está formado por canales de pequeño calibre, por lo tanto se tiende a dar más como manchitas. Similares a los de hemangioma capilar, sin embargo, los vasos suelen estar separados entre sí por una estroma de tejido fibroso maduro. Entonces, el hemangioma, la mancha de vino en Oporto, es más parecida a un, histológicamente hablando, a una lesión de pequeños calibres, un hemangioma de pequeños calibres, ¿ya? Pero está separado en sí por tejido fibroso maduro. Los hemangiomas óseos centrales suelen ser de tipo cavernoso. Histológicamente, la malformación arteriovenosa muestra grandes canales vasculares yuxtapuestos, y la mayoría de ellos con una capa muscular o adventicia fibrosa. Estos canales vasculares desplazan la médula ósea y las trabéculas óseas adyacentes y muestran signos de reabsorción osteoclástica. Ya recuerden siempre que el hueso, a diferencia de la mayoría de los tejidos blandos, el hueso es más cobarde, le digo yo. Cuando yo le explico a los pacientes, por ejemplo, la perio, les digo, la encía es peleadora, la encía va a la guerra, se inflama, sangra, pero y como que pelea esta infección, ¿cierto? En cambio el huesito tiende a ser más cobarde, él se reabsorbe. Pasa lo mismo con la mayoría de las inflamaciones o infecciones que se generan. Ustedes se dan cuenta que en una lesión periapical el que se reabsorbe es el hueso, ¿cierto? El diente generalmente no, hay reabsorciones externas, reabsorciones internas, pero en general el huesito, el que es como más débil, ¿ya? Él se retrae en presencia de una infección, ¿cierto? En presencia de presión, y en este caso estos canales de vaso sanguíneo empiezan a generar presión contra el hueso y empieza a hacerse una reabsorción ósea a expensas de esta lesión. Evaluación y tratamiento. Estas lesiones suelen diagnosticarse con técnicas de imagen como la angiografía Doppler y la angiografía de contraste secuencial. Importante cuando tengamos vasos sanguíneos en cuestión, hacer angiografía, ¿ya? La mayoría de los hemangiomas infantiles se dejan sin tratamiento hasta la pubertad en espera de su involución espontánea. Disculpen. Los hemangiomas que persisten en la vida adulta suelen detener su crecimiento y a menudo se consideran amartomas más que neoplasias verdaderas, ya que son, como les decía yo, unas masas de tejido vascular. Se empieza a hacer como una tumoración, pero de este tejido vascular. Las lesiones, no estoy diciendo que sean malignas, estoy diciendo que está generando como se está fibrosando, se está haciendo más, generando como una masa, pero no se considera así como una neoplasia, así como un tumor verdadero. Las lesiones que parecen afectar a estructuras más profundas no suelen tratarse. En algunos casos puede intentarse por las razones funcionales o estéticas su extirpación quirúrgica o el empleo de agentes esclerosantes. Muchos hemangiomas mucocutáneos, especialmente las manchas de vino Oporto, responden al tratamiento con láser. Obviamente va a ser más fácil tratar una mancha que una lesión ya con una superficie un poquito mayor. Las malformaciones arteriovenosas contienen sangre a presión elevada y la angiografía secuencial mostrará el flujo propio de estas lesiones. La angiografía secuencial entonces va a ir mostrando la cantidad de sangre que va a ir pasando en la lesión que vayamos viendo.
Entonces vamos a ver, es un vaso sanguíneo, por ahí está recorriendo sangre, por lo tanto tenemos que evaluar si esa sangre va a ser comprometedora a la hora de poder tocarlo o no. Para impedir mayor destrucción, el tratamiento de elección es la embolización inducida administrada a través de los vasos nutricios. Con frecuencia, la malformación recibe irrigación bilateral y las lesiones mandibulares pueden poseer incluso vasos nutricios derivados de las arterias vertebrales, lo que complicaría el tratamiento. Por lo tanto, dicho tratamiento es fundamental, ya que en una hemorragia espontánea producida por la pérdida de un diente podría provocar fácilmente la muerte, porque podríamos estar considerando la irrigación de un solo lado, pero a veces, como acá estamos frente a un paciente que no tiene una estructura normal, una anatomía normal en cuanto a sus vasos sanguíneos, podría estar un vaso del otro lado estar irrigando la zona, ¿ya? Por lo tanto, nos descontrolamos, pues ¿de dónde paramos el sangramiento? ¿Cierto? Y ahí ya cuesta mucho frenarlo. Y por lo tanto, como les decía, podríamos generar una hemorragia tal que no la podemos controlar y por lo tanto el paciente fallecer, ¿ya? En general los pacientes saben cuando tienen alguna lesión, ya estas manchitas no suelen como pasar tan desapercibidas. Entonces el paciente desde chiquitito ya le dijeron, ya se hizo un estudio, generalmente ya sabe, ¿ya? Pero es bueno también que nosotros lo conozcamos, poder pesquisarlo, poder decir al paciente, ¿te has visto esto? ¿Te habías dado cuenta de esto? Esta manchita la tienes desde siempre y generalmente lo saben, pero si no, sería bueno estudiarlo. Diagnóstico diferencial. Hay que diferenciarlo entonces de este síndrome de Sturge-Weber, ¿ya? Que son pequeñas, o sea, que se presentan hemangiomas intracraneales y epilepsia, ¿ya? Ese es el síndrome de Sturge-Weber. Y los hemangiomas capilares recuerdan mucho histológicamente a los granulomas piógenos. Dentro del hueso, toda radiotransparencia multilocular central que sangra abundantemente al aspirar puede corresponder a una malformación arteriovenosa, un hemangioma central o un quiste óseo aneumático. ¿Cómo estamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? No, doctora, súper bien. ¿Llegó alguien más a la clase? ¿Quién me falta? Yo, doctora, la Ale, disculpe, ¿Cómo está me Ale? conecté retrasa. Bien, No se preocupe. Me falta el Franklin. La semana Doctora, el pasada. Franklin está enfermito. ¿Qué le sí, pasó? está enfermo desde la semana pasada. Sí, la semana pasada tampoco se conectó. Bueno, ahí me cuentan. Ya, chicos. Vamos entonces al linfangioma. Vivo entonces las patologías que podemos generar en los vasos sanguíneos y ahora las patologías más frecuentes que podemos ver en los vasos linfáticos. Denme un segundito. Ya, entonces vamos a Doctora, continuar. Dígame. una consulta, cuando el hemangioma está en boca, ¿es cuando uno realiza la aspiración? Sí, en general es más fácil de contener, pero antes de hacer una aspiración, antes de hacer cualquier cosa, sería mejor hacer un angiograma. Ah, ¿Ya? ya. Le Para preguntaba saber, cuéntame, porque mis dos sobrinas tenían hemangioma. ¿ya? Una tenía, como usted dice, como una moneda de 100, no muy levantada en la Ya. cabeza, justo un poquito más arriba de la mollera. Y la otra tenía un hemangioma como cavernoso, muy grande, como la cresta de un gallo. Y ninguna de las dos recibieron tratamiento. Solo tenían que tener mucho cuidado con el cepillarse y todo eso, porque uno era muy grande, era muy, muy grande. Claro. Y después con el tiempo, solitas, ahora las dos son adolescentes y no tienen nada. La mayoría remite al 100%, ¿ya? Y si llega a quedar algo, es fácil, o sea, no fácil, se puede tratar la manchita con láser. Obviamente esas lesiones grandotas como arracimadas es más difícil, ¿ya? Porque eso tiende a hablar de que son vasos sanguíneos ya de mayor calibre, ¿cierto? Que no es lo mismo hablar de una manchita que hablar de una lesión que se ve que hay unos vasos sanguíneos más grandes, ¿cierto?
que se desarrollaron vasos sanguíneos más grandes. Y ahí ya es mejor remitir a tratamiento con un cirujano maxilofacial y hacer el estudio también, pues hacer el estudio con un angiograma, para saber cuáles las dimensiones de lo que estamos hablando y cuánta sangre, cuánta cantidad de sangre está pasando por esos vasos. Si es considerable, hay que tener cuidado, obviamente, de que no se lesionen estos vasitos para no generar entonces hemorragias incontrolables. Eso, ¿alguna otra duda? No. Lo que sí, nunca le revisaron si tenía, por ejemplo, o no sé si usted sabe, si le sale, por ejemplo, de forma exofítica fuera de la boca, ¿tiene como relación? ¿Tendría que salirle igual en la boca? ¿O en otra parte del cuerpo? No, ¿O se presentan en un solo lugar? generalmente son localizados, ya se dan en un solo lado y no tienden a ser así, no tienden a ser simétricas. Ya generalmente se dan en una sola zona. Ya no son bilaterales, por así decirlo. Ni tampoco que si hay uno en la cabeza tiene que darse uno en la boca, o si hay uno en la boca tiene que darse uno en la cabeza. No, no necesariamente. Ya, vamos entonces a los linfangiomas. Por definición, entonces, son proliferaciones vasculares excesivas del sistema linfático. Y, al igual que los hemangiomas, la mayoría de estas proliferaciones aparecen durante la infancia y pueden involucionar solitos, espontáneamente, hasta la pubertad o alcanzar un tamaño determinado y estabilizarse, sin crecer. Ahora, el problema es que después, o sea, estando en la niñez, crece mucho, o después de la pubertad no se detiene, ¿ya? Serían como los peores casos, pero en general la mayoría tienden a involucionar de manera espontánea. No existe predilección por ningún sexo y en la mucosa oral los tumores son generalmente autolimitados, ¿ya? Crecen hasta cierto tamaño y ahí se quedan. Mientras en la región lateral del cuello, aquí ya sí tenemos problemas porque pueden ser de gran tamaño y se conocen como higroma quístico, ¿ya? Los vasitos linfáticos de la cara no tienden a ser de mayor tamaño, pero sí los cordones linfáticos que podemos encontrar en cuello sí tienden a ser de mayor tamaño. Y por lo tanto nos pueden dar lesiones mucho más graves y más grandes. Características clínicas, entonces suelen ser arracimados, especialmente cuando afectan al dorso de la lengua. Los cúmulos tisulares se asemejan a uvas, pequeñitas uvas, y pueden tener aspecto amarillento, o también pueden ser un poquito más rojizos, y son blandos a la palpación. Y los labios son la segunda localización más frecuente del linfangioma intraoral. Y este es el que yo les decía, este que se desarrolla aquí a nivel cervical. Suele ser un poquito más agresivo, ¿ya? Y se manifiesta como una tumoración en la cara lateral del cuello. Suelen estar cubiertos por piel de aspecto normal y pueden ser muy péndulos, o sea, se crecen demasiado a expensas, ¿cierto?, del cuello, y da esta imagen como que tuviera un péndulo el paciente en el cuellito. Generalmente aparecen durante el primer o segundo año de la vida del paciente y a la palpación su consistencia es claramente quística y fluctuante. Ay, se me quedó pegado. Histopatología, los vasos proliferativos del linfangioma son de pared fina y están revestidos por células endoteliales redondeadas. Siempre estas lesiones suelen tener, sus paredes son más finitas, ¿ya? Por lo tanto, tienden a ser más fácil de generar lesiones. Como decía ahí la compañera, le decían a la sobrina que tenían que tener cuidado con peinarlas muy fuerte porque pueden generar lesiones que en el caso de las lesiones vasculares pueden generar hemorragia, ¿cierto? Y en el linfangioma lingual, los canales linfáticos cavernosos suelen extenderse entre las crestas intrapapilares del epitelio, produciendo nódulos pseudopapilomatosos en la superficie. Los canales linfáticos están en contacto con el epitelio sin tejido fibroso intermedio. El aspecto histológico del higroma quístico es similar al del linfangioma de la submucosa oral. Los espacios vasculares suelen ser de tamaños considerables y calibre variable, profundizan en los tejidos y discurren por entre las fibras musculares y el tejido conjuntivo fibroso.
Aunque la lesión es infiltrante, generalmente no destruye estructuras vecinas. Acá el problema es que esto empieza a ocupar espacio, ¿ya? Más que considerarse maligno por el tema de que pueda empezar a generar reabsorciones óseas o que pueda generar lesiones en los tejidos adyacentes a este, tiende a ser benigno, pero obviamente genera una deformación bastante grande. Doctora, ¿y producen dolor o no? Mira, en estas lesiones generalmente no producen dolor como tal, porque no está generando lesión en ninguna parte, no están en ningún tejido, por así decirlo. Pero cuando ya alcanzan volúmenes considerables, empiezan a generar sobrecompresión. ¿Ya? Y con eso hay que tener cuidado con las sobrecompresiones en todo sentido, en todas las lesiones. Tenemos que tener cuidado con eso, porque pueden afectar vasos sanguíneos, ¿ya? Y generar sobrecompresión en el vaso sanguíneo, o también pueden generar sobrecompresión en la vía aérea y comprometer la vía aérea. Tratamiento: los vasos linfáticos proliferativos se extienden a menudo entre las fibras musculares y los planos faciales, dificultando su extirpación quirúrgica. Los linfangiomas involucionan a menudo espontáneamente durante la pubertad y suelen dejarse sin tratamiento hasta los 18 años. Los que no involucionan suelen detener su crecimiento y pueden dejarse sin tratar. Y la extirpación quirúrgica suele diferirse, ya que muchos tumores recidivarán debido a la imposibilidad de extirpar completamente todos los espacios vasculares. Se han empleado con cierto éxito la criocirugía y la cirugía con láser. La criocirugía, recuerden que es con frío. Ya, entonces el último que vamos a ver de estas patologías vasculares, ya, es el sarcoma de Kaposi. Ustedes, al escuchar sarcoma de Kaposi, ¿de qué se acuerdan? ¿Chicas? El VIH. De VIH. Eso es lo primero que se tienen que acordar, porque el sarcoma de Kaposi es muy, existe, pero es muy infrecuente en pacientes que no sean VIH positivos. Por definición, entonces, es extremadamente raro una ausencia de VIH. Estos tumores se localizan típicamente en el paladar y en las extremidades inferiores en hombres de edad avanzada. El tumor se asocia con un herpesvirus gamma, denominado herpesvirus asociados a SK o virus del herpes tipo 8. El sarcoma de Kaposi asociado a VIH suele localizarse en la piel y en la cavidad oral. Cuando aparece un sarcoma de Kaposi en un paciente infectado por VIH, generalmente implica un diagnóstico de SIDA. Recuerden que un paciente que es VIH positivo no necesariamente es un paciente con SIDA. Ya, un paciente con SIDA es un paciente que tiene manifestaciones de esta enfermedad, ¿cierto? De esta inmunodepresión o inmunosuficiencia. ¿Ya? Un paciente puede ser VIH positivo toda su vida y no padecer SIDA. Eso es importante. Hay terapias retrovirales, ya donde pueden manejar a este paciente sin que presente ninguna manifestación clínica, tanto clínica como también en su comportamiento sistémico, ya que no veamos alteración en sus factores de coagulación, que su CD4 esté bajo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo conversamos también en el año pasado en cirugía, cuando vimos un poco de patología sistémica? ¿Ya? Cuando vemos este recuento, ¿cierto?, de CD4 que no está alterado, ¿ya? Vemos que las plaquetas también se encuentran en un estado normal. No hay factores que alteren a este paciente, ¿cierto?, ni clínicamente ni sistémicamente. Entonces podemos hablar de que un paciente, y porta obviamente, tiene una carga viral de VIH, podemos hablar de un paciente que es VIH positivo, y no necesariamente hablar de un paciente que es SIDOS. Etiología desconocida, ya, inmunosupresión marcada asociado a HBH tipo 8, estadios avanzados de edad y pacientes con VIH.
Ojo, cuando un paciente tiene sarcoma de Kaposi, no es un paciente que solamente esté con SIDA en un estadio inicial, sino que es un paciente que está realmente complicado, ¿ya? En una etapa avanzada del SIDA. Clínica posee 3 etapas, macular, ya, comparte como una manchita, luego como una placa. La placa, a diferencia de la mácula es de consistencia similar a su tejido adyacente, sino que es solamente una mancha. La placa, ya, es dura, es indurada. Ya, y nodular, obviamente que tiene nódulos, de color púrpura o marrón oscuro y se puede acompañar por linfoedema, ¿cierto? Entonces un edema del sistema linfático, un aumento de volumen, ¿cierto? Con contenido líquido de los vasos linfáticos. Siempre tienen que disociar un poco las palabras, saber de qué estamos hablando. Piel del rostro y de las extremidades inferiores, encía, paladar, labio y lengua. Diagnóstico diferencial, diferenciarlo entonces del hemangioma capilar, endotelioma caposiforme. Tratamiento, resección quirúrgica y radio y quimioterapia. Características clínicas, entonces, en la piel, las lesiones del sarcoma de Kaposi evolucionan desde una fase macular a coloración amoratada a una configuración nodular de color rojo, azul o morado. El paladar es la localización más frecuente de este sarcoma de Kaposi, pudiendo afectar las mucosas del paladar duro y blando. Al igual que en la piel, las lesiones precoces son maculares, manchitas primeramente, rojas o azules bien delimitadas. Estas proliferaciones maculares, angiomatosas, ya son de vasos sanguíneos, progresan a menudo a grandes tumefacciones nodulares. Entonces parte como manchita, esas manchitas se van volviendo más duras y luego empiezan a generarse estos aumentos de volumen. Las lesiones no suelen blanquearse con la compresión, o sea, si yo ahí se dan cuenta, nosotros hay zonas que hacemos una compresión y se pone más blanquito. Pueden probar con su piel, ¿ya? Ya que carecen de canales vasculares bien definidos. Entonces acá no pasa mucho eso, porque hacemos sobrecompresión y como no están bien definidos, estos vasos sanguíneos están por todas partes. Y vemos estas lesiones, como yo les decía, ya cuando vemos esto estamos hablando de un paciente que está con SIDA, ¿ya? Ya este paciente hay que tratarlo con quimioterapia, con radioterapia, ¿cierto? Un paciente que está bastante comprometido. Clínicamente existen 4 tipos, el clásico, endémico, iatrogénico y el asociado a VIH, pero sabemos que el asociado a VIH es el que lidera esta lista. Se han descrito en la literatura hasta 10 variantes diferentes: macular, en placa, en nódulo, linfadenopática, exofítica, infiltrativa, equimótica, telangiectásica, queloidal, cavernosa y linfangiomatosa. Si se dan cuenta, son como acompañados de estructuras que están vecinas o que hablan de la característica de la lesión misma. Histopatología. En la cutánea, por tinción con hematoxilina se observan células fusiformes distribuidas en dermis que dibujan luces vasculares irregulares. Puede haber extravasación hemática, o sea, podemos encontrar vasos, eritrocitos, ¿cierto?, en el tejido adyacente. No son exclusivos del sarcoma de Kaposi, ya que se pueden observar en granulomas piógenos, tejidos de granulación y angiosarcoma. El signo del promontorio o signo patognomónico también se ha descrito en estos tumores y consiste en luces vasculares que disecan vasos preexistentes. ¿Ya? Esto es como espacio de hoyitos. Puede haber atipías y mitosis, aunque a pesar de ser un tumor maligno, no se caracteriza por presentar un índice mitótico muy elevado. ¿Ya? Entonces vemos estas luces vasculares, a esto se refiere, a estos espacios. Tratamiento. Los tratamientos locales están indicados en casos de enfermedad de estadios iniciales. La cirugía está indicada en aquellos casos de sarcoma de Kaposi clásico con lesión única que producen sintomatología como el sangrado y que son de fácil resecación, se puede sacar de forma no tan compleja desde el punto de vista quirúrgico. Esta puede ser cirugía excisional, legrado o con electrocauterización o criocirugía. El láser se puede utilizar para destruir la masa tumoral. Se han empleado láser de argón, de dióxido de carbono y de colorante pulsado para tratar lesiones orales grandes o lesiones cutáneas maculares. Diagnóstico diferencial.
hacer el diagnóstico diferencial con la angiomatosis basilar, angiosarcomas y hemangiomas. Acá el diagnóstico diferencial generalmente lo va a dar que el paciente sea VIH positivo. Y como hablábamos, más que VIH positivo, el SIDA. Ya va a ser la forma más práctica, ¿cierto?, de hacer la diferenciación con otras patologías. Aunque ustedes saben que el paciente sidoso puede presentar todas las patologías. Ya porque está inmunosuprimido. Las formas más nodulares del sarcoma de Kaposi deben diferenciarse también de esporoticosis o infecciones por Mycobacterium atípicas, entre ellas la Mycobacterium magnum. Eso, chicos. En verdad, el paciente con SIDA, como hablábamos, es un paciente que puede presentar muchas patologías, por eso es que idealmente hay que hacer diagnósticos diferenciales, hacer cultivo, para ver si estamos en presencia de bacterias que no tienen que... O sea, en presencia de qué tipo de bacterias estamos en presencia, más que nada. Hacer también la mayor cantidad de estudios que se pueden hacer para diferenciar las patologías, pero un paciente con SIDA puede presentar múltiples patologías y además pueden presentarse de forma simultánea. ¿Ya? No sé si queda alguna duda por ahí. No, doctora, súper bien. Ya, este paciente, además de tratar la lesión, es un paciente que tiene que estar tratando con retrovirales, ¿cierto? Que tiene que estar con controles periódicos, no se puede hacer nada si sus plaquetas están disminuidas, ¿cierto? Si están bajo 50.000, ¿cierto? No podemos tratar a este paciente, ¿ya? Igual que a todos los pacientes sidosos, tenemos que hacer la evaluación de sus pruebas de coagulación, ¿cierto? Ver cómo está su CD4, ver si la carga viral es muy alta, ¿cierto? Pero en este caso un paciente que normalmente está muy descompensado. Ya, chicos, si no hay ninguna otra duda.